Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. Sí, te adoramos, Dios, y te bendecimos. Iglesia, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos en pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana hermosa, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido llegar a su casa. Yo creo que podemos hacer eco, ¿verdad?, de la palabra que decía el salmista, ¿verdad? Cuando decía: yo me alegro con los que llegan a la casa de Jehová a adorar su nombre. Y yo creo que debe ser una actitud, no de nuestra mente, no de nuestra boca, de nuestro corazón. Yo llegué emocionado hoy a la casa de Dios. Y usted sabe lo que yo le digo a Dios. Digo: Señor, gracias, porque tengo emoción de llegar a tu casa de adorarte. Y le soy honesto, probablemente hubieron momentos en mi vida, en circunstancias, que no sentí esa emoción de llegar a la casa de Dios. Pero la emoción de adorar a Dios debe ser real en tu vida. Solamente comience diciéndole a Dios: gracias por la vida, gracias por la salud. Si llegaste aquí, hermano, aunque sea con situaciones, con problemas, con enfermedad, llegaste al mejor sitio que pudiste haber llegado, a la casa de Dios, a honrar su nombre. El lugar de esperanza, el lugar que Dios te trae y te da refrigerio. Podemos adorar su nombre, podemos escuchar su palabra para que Dios hable a nuestros corazones. Es un privilegio de parte de Dios estar aquí. Así que, basándonos en eso, vamos a levantar nuestras manos. Dígale usted a Dios lo que usted siente en su corazón, pero dígale gracias. No es momento de quejarnos, es momento de agradecer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, mi Dios. Venimos ante tu presencia, mi Dios. Te presento a tu pueblo, mi Dios. Padre, esta iglesia es tu iglesia, porque tú fuiste el que moriste en la cruz del Calvario por ella, Dios. Y te doy gracias por ese sacrificio. Te doy gracias, mi Dios, porque en la cruz del Calvario te acordaste de nosotros. Por nombre, Dios. Porque dice tu palabra que antes de la fundación del mundo ya tú nos habías separado para ti, mi Dios. Así que gracias te doy. Gracias porque antes de la fundación del mundo, antes de unirse mis padres, ya tú habías pensado en mí. Tú habías puesto un nombre. Así que te damos gracias, Dios, porque tú eres el Dios del detalle. Tú eres el Dios personal. Tú eres Dios que conoce, mi Dios, cómo hemos llegado aquí en este día. Así que te doy gracias. No por los problemas, mi Dios, pero te doy gracias porque tú los conoces. Y te doy gracias, mi Dios, porque tú estableces en tu palabra: venid a mí los cargados y trabajados. Así que te doy gracias porque esto es un lugar de refugio, de descanso. Gracias, mi Dios, te doy. Porque tú creas un ambiente para honrarte y para adorarte, Dios. Y te doy gracias porque cuando hay ese ambiente, dice tu palabra, que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú te paseas, Dios. Tú estás presente. Así que gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, mi Dios, porque podemos venir a ti, Señor, en plena confianza que tú nos conoces, mi Dios. Y te doy gracias porque proclamo que este es el día que tú has hecho para bendecir a tu pueblo. Te doy gracias porque este es el día que tú has hecho para cambiar nuestras situaciones, mi Dios. Te doy gracias porque hoy es el día que tú has hecho una cita divina, mi Dios. Así que bendice a aquellos que vienen de camino. Tráelos con bien, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor de gratitud. Gracias a Dios. Te adoramos y te honramos.
¿Cuántos adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Qué esperanza más maravillosa que Él vive en nosotros. Lo sentimos día a día, yes. Te damos gracias, Señor. Por eso te alabamos en esta mañana, oh Dios. Acompáñeme con esta alabanza y sus palmas. Gracias, Dios. Te exaltamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te exaltamos, mi Rey. Nos gozamos en tu presencia esta mañana, Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Sí, Señor, tu iglesia New Life te alaba, Dios. Inclina a nosotros tu oído, Dios. Con tus palmas, acompáñenos. En todo tiempo le alabamos. En todo tiempo te alabaré. Que se escuche, iglesia New Life. En todo tiempo te adoraré. Una vez más. En todo tiempo te alabaré. Te alabamos, Señor. En todo tiempo te adoraré. Con tus palmas, acompáñenos, sí, Señor. Te alabamos, Dios. Aleluya.
Señor que sea grande, hermoso, que lo escuche. Para Él su gloria. Para Él toda la gloria y toda la honra. Bendito su nombre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero que nos quedemos así mismo en pies. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar predicando hoy sobre... Seguimos con la serie de sermones. Nuestro tercer sermón hablando sobre la palabra de Dios. Y es poderoso, 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 hermoso. Hemos estado los últimos 3 domingos predicando sobre la palabra de Dios y los últimos 3 miércoles estamos trayendo aquí la parte teórica y en los miércoles traemos la parte práctica. Cómo leer, cómo estudiar, cómo interpretar, Así que ha sido muy hermoso. Para mí ha sido una experiencia linda, bendito Dios, el poder, porque son áreas de utilidad, va a ser útil para nuestra vida espiritual. Y hoy estamos hablando y vamos a predicar sobre ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Qué lindo, ¿verdad? Ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y vamos a estar hablando específicamente de la iluminación de parte de Dios, cómo Dios nos ilumina a través de su palabra. Así que quiero leer el versículo en Efesios, en el libro de Efesios. Voy a estar leyendo la palabra en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Efesios 1, 18 y 19. Voy a leer parte de estos versículos de la Nueva Versión Internacional. Dice como sigue, hermano: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero pido también que les seas iluminado los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, el cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es una fuerza grandiosa y eficaz. Así que el versículo quiero resaltar donde dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo, te adoro, mi Dios, y estaré hablando tu palabra, y te pido, Dios, que me uses como canal de bendición, mi Dios. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra que he estudiado, que he leído, mi Dios, que he dado interpretación para que bendiga mi alma, mi Dios. Te pido que de la misma forma tú bendigas a tu iglesia, bendice a tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Dios. Cumple tu propósito con la cual tu palabra va a ser predicada hoy, Dios, porque hay propósitos en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén, Dios. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Ver lo que Dios quiere que vea, bendito Dios. Y hemos estado hablando las últimas semanas sobre la palabra de Dios, y hemos estado hablando de la eficacia de la palabra, de cómo saber que la palabra de Dios es la palabra real y verdadera del Padre, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de la iluminación de parte de Dios en nuestras vidas. Y es un tema muy interesante, muy interesante. Mientras yo estudiaba la palabra en la semana y la leía, esta mañana, ¿verdad? Mientras me preparaba con mi esposa en mi casa, yo le decía Dios es bueno porque nos permite poder estudiar la palabra, entenderla, ¿verdad? Y poder ser impactada por el poder de Dios en su palabra. Y yo creo que esa experiencia todos necesitamos tenerla, pero no se puede tener sin, número uno, la guianza del Espíritu Santo, y sin que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Y vamos a estar enfocados en esto en el día de hoy. ¿Qué es la iluminación? Cuando hablamos de iluminación, nuestra iluminación física, ¿verdad? Nosotros llegamos a la iglesia, ¿verdad?
Cuando uno llega de la calle, todo está bien oscurito aquí adentro, así que de los primeros que llegamos, si es el pastor, si es uno de los líderes, prendemos la luz y de momento, ¿verdad?, podemos ver todo lo que está aquí adentro. Hablando de eso, me acuerdo en una ocasión que, no sé, habían como 2 hermanas, además de mi esposa aquí. Pusimos una mesa aquí, decorado. Cuando hicieron la situación de los niños que prepararon el pesebre, ¿se acuerdan? Que la pusimos bien lindo, el pesebre aquí en una mesita, ¿verdad? Pues ese domingo el pastor llega y el pastor se le olvidó que había una mesa ahí en el medio. Así que el pastor entra por aquella puerta, mi esposa venía atrás y habían 2 o 3 otras personas, no me acuerdo cuáles eran, se acordarán los que cuando lo digo. Y mientras yo caminaba por aquí a oscuras, porque ya conozco el camino, cómo llegar hasta prender la luz. Y cuando llegué a este lugar aquí, lo único que se escuchó fue un ruido y ¡plan! Y ¡pum! Y mi esposa, ¿qué te pasó? Me dice, no, nada, estoy bien. Ya cuando ella me dijo, ¿qué te pasó? Ya yo estaba de pie, pero había caído bajo la mesa primero. Y los pesebres cayeron, mire, de aquí para allá cayeron todos los pesebres. Prendí la luz, mi esposa me dice, ¿qué te pasó? Le dije, no pasó nada, gracias a Dios, pero me tropecé aquí con la mesa y empezamos a recoger todos los pesebres, porque faltaba iluminación. Cuando hay oscuridad uno no sabe ni por dónde caminar, hermano. Así que la iluminación es parte importante en nuestra vida. Porque si no sabemos por dónde caminamos, vamos a tropezar. Si no sabemos por dónde caminamos, vamos a caer en un hoyo. Ayer venía con mi yerno, que fuimos un grupo de la iglesia a tomar un adiestramiento de la consola Behringer. Estuvimos en Kissimmee. Cuando subíamos por la noche, entrábamos al lugar, a la calle de casa, y mi yerno me dice, por aquí siempre hay un hueco y voy a ver dónde está para no cogerlo. No lo vio a tiempo porque cayó en el roto. Pero eso es otra cosa. Pero necesitamos luz y a tiempo para no caer otra vez. Me hice caído ahí como 4 veces ya. Pastor José dice, yo sé, él vive en el mismo lugar. ¿Cuántas veces usted ha caído, pastor? Aquí estamos. Pero la iluminación es importante. Porque podemos saber dónde está el hoyo y si la luz no llega a tiempo, caímos. Si es que no la vemos, como se me olvidó que estaba la mesa, caí debajo de la mesa. Por poco se deshacen los pesebres hermosos que hicieron nuestros muchachos. Pero la iluminación es importante y en la Biblia es lo mismo, la iluminación tiene importancia. Entonces la iluminación, si definimos espiritualmente, ¿qué dice la palabra? Que la iluminación de Dios dice, es dejar al Espíritu Santo que muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica en mi vida. Esa es la iluminación. Cuando entendemos la palabra y dejamos que ella nos guíe y nos lleve por el camino del bien. La iluminación es dejar que el Espíritu Santo de Dios me muestre el significado de la palabra y cómo me puede guiar esa palabra en mi vida. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, el pueblo estaba triste, sus apóstoles estaban tristes porque se había muerto el maestro, ¿verdad? Jesús murió. Y estaban tristes, no sabían qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Nuestros gran líderes, los 12 y los 70, ¿verdad? Que los seguían y el resto de la multitud que seguía a Jesús. Murió el gran maestro. ¿Qué va a suceder ahora? Sucedió una de las bendiciones más grandes que han podido impactar tu vida y mi vida. Jesús dijo lo siguiente: voy a volver al cielo después de la resurrección, pero yo voy a enviar mi Espíritu Santo a vivir contigo, iglesia. Así que nos dice la palabra en Juan 14:15, nos dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira lo que dijo Jesús en el versículo 16: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que nos dé otro consolador. Jesús había sido un consolador tremendo por 3 años y medio. La esperanza puesta en Jesús. Al enfermo se lo llevaban a Jesús. El problema hablaban con Jesús, pero Jesús había muerto. ¿Y qué pasó ahora? Aquella gente quedaron desesperados. Para nosotros es fácil porque disfrutamos de esto ahora, pero aquello Jesús se le fue. ¿Y ahora qué hacemos?
La palabra de consuelo de Jesús fue esta: yo rogaré al Padre que nos dé otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no, hermano, el mundo no lo puede recibir. Lo pueden recibir los hijos de Dios. Por eso es importante reconocer al que murió y resucitó. Reconocer y vivir para Él, bendito Dios. Así que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con nosotros. Así que Jesús añade y dice al final de ese versículo: yo no os dejaré huérfanos. Dice, volveré a nosotros, vendré a nosotros, pero en esta ocasión a través del Espíritu Santo. Así que una de las cosas que iglesias repetimos y tenemos que entender en nuestra vida es que tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿verdad? Así que dice a Juan 14:21, sigue diciendo. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Judas le preguntó, no el Iscariote, el otro Judas, seguidor de Jesús, le preguntó, ¿cómo es que te manifestarás entonces Cristo a nosotros y no al mundo? Así que este hombre de Dios empezó a pensar y dijo, espera acá, Dios, tú dices que vas a estar con nosotros y no vas a estar con el mundo. Y él no entendía, él decía, pero ¿cómo es posible, Jesús, que tú estés ahora con nosotros, pero también estás con el mundo porque el mundo te ve? Y aquel hombre comenzó a tener una pregunta muy válida, muy inteligente. Y le dijo, ¿cómo es eso, Jesús? Que tú vas a estar con nosotros, con la iglesia, pero el mundo no te conocerá. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que te manifestarás a vosotros y al mundo no? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Sé que la Biblia confirma, mano, esto usted no tiene que creerlo, esto usted tiene que saberlo, porque Jesús dijo que iba a ser así, que una vez recibiéramos el Espíritu Santo, Él iba a morar en nosotros. ¿Cuánto le pueden dar un gloria a Dios por eso? Señor, gracias. Tu Espíritu mora en mí. Que yo lo merezco, que tú lo merezcas, no lo merecemos. Pero ahí es que está la misericordia de Dios. Ahí es que está la gracia de Dios. Que aunque no lo merezcamos, por cuanto cumplimos ver el proceso de la salvación, reconociendo a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y continúa diciendo en Juan 16:12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero dijo lo siguiente, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, mira esto, Él os guiará a toda la verdad. ¡Wow! Así que por eso es que la Biblia dice, estamos perdidos cuando no conocemos a Dios, pero de momento recibimos a Cristo y tenemos dirección, porque el Espíritu Santo nos empieza a guiar. No es que de momento nos convertimos súper brillante, inteligente. No es que de momento tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos da la iluminación para entonces entender y caminar en los caminos de Dios. Dice, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Así que, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la Biblia, la palabra, escuchen esto, hermano, este libro es un libro sobrenatural. No es como cualquier otro libro. No es como un Don Quijote o un Corintellado o la novela que usted quiera leer o el libro del hombre más brillante de este mundo. Esto es un libro sobrenatural. Porque el autor del libro dice que cuando usted lo lee, usted está hablando con el autor y el autor habla contigo. Yo no sé quién escribió el Don Quijote, pero me acuerdo que me hicieron leerlo en la escuela superior, era un volumen así, Cervantes. Yo nunca logré hablar con Cervantes. Y este que está aquí, el que me habla aquí, por una eternidad ha vivido, su Hijo Jesús,
murió hace 2000 años. Cuando leo este libro hablo con mi Jesús y Él habla conmigo. Él se revela a mí. Esa es la iluminación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos guía, dice la Biblia, nos enseña, dice la Biblia, nos instruye. Así que tenemos que tener el conocimiento, hermano. El profeta decía, el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Pues vamos a aprender. Aprendamos, y no solamente aprendamos, vivamos la realidad que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el que me guía, me enseña y me instruye. Y amén por las enseñanzas predicadas por el pastor. Y amén por el grupo de hermanos y maestros que enseñamos los miércoles. Amén por todo eso. Porque eso es necesario en la iglesia. Habrán apóstoles, maestros, evangelistas. Eso lo estableció Jesús también. Me dice, pero el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos ilumina. Bendito Dios. ¿Y cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos estado leyendo la palabra? Y cuando estamos leyendo la palabra, comenzamos a leer, tenemos alguna situación, tenemos una pregunta y después, oh, entendí ahora. Bueno, yo predico básicamente todos los domingos. Por 30 y pico de años llevo en el evangelio, leyendo la palabra, siendo maestro de instituto, siendo pastor, predicando. Por años he estudiado la palabra y aún la leo y aún Dios me revela cosas nuevas de cosas que he leído ya 40, 50, 80 veces. ¿Cómo es eso posible? Porque esta es la palabra viva de Dios. Es eficaz. Es la palabra que usted lee probablemente la misma historia o los mismos versículos bíblicos y Dios cubre tus necesidades de ese momento. Porque es palabra viva. No es palabra escrita por hombre. Es palabra inspirada por Dios. Escrita por el hombre. Es el corazón de Dios hablando en nuestros corazones. Amén. Así que cuando usted lea la palabra, hermano, comprométase con Dios. Y cuando usted lee la palabra, le dice: Dios, dame la sabiduría para entenderla. Y quiero que me ilumine Dios a través de ella. Y eso es lo que estamos predicando hoy. La iluminación por la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos poderosos de lo que es la iluminación de Dios en el medio de cualquier circunstancia que podamos tener tú y yo en nuestras vidas. Así que Efesios 1:18 que leímos ahorita dice: pero también te pido que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuando yo leí este versículo, es tremendo. El versículo nos dice que Dios también ha de iluminar los ojos de nuestro corazón. Así que si nosotros, la primera alabanza que leía el grupo, hermana María, la primera alabanza que ustedes cantaron, decía, opening my eyes of the heart, oh Lord. Me dice, abriendo los ojos de mi corazón, oh Señor. Y eso es lo que estamos hablando y predicando hoy. Y no lo planificamos, pero ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita del Espíritu? Es tremendo. Y cantaban ahorita esa alabanza que decía: Dios, cuando abres los ojos de mi corazón. Qué hermoso es Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando nacemos con 5 sentidos. Y esto todo lo entendemos, ¿verdad? Me dice la audición, el gusto, el tocar, el olfato, el sentir. Tenemos 5 sentidos. 5 sentidos naturales. Pero entonces cuando venimos a Cristo, de momento se empiezan a desarrollar otros sentidos que no habíamos visto antes, que son los sentidos espirituales. Pensamos a tener un contacto y una comunión con el Espíritu. Comenzamos a leer la palabra y de momento la palabra fluye y nos habla. Desarrollamos un instinto auditivo espiritual que no teníamos antes. Comenzamos y adoramos a Dios, sea en tu casa, en tu cuarto, en tu closet, en la iglesia, y comenzamos a sentir cosas que antes no sentíamos.
Así que comenzamos a sentir el tacto espiritual en el Señor comienza a ser distinto. Escuchamos a Dios. Podemos tener experiencias visuales con Dios. Podemos sentir cosas distintas. Hermano, hasta olfato espiritual. Hay veces que, mi hermano, esto me ha pasado a mí. Hay veces que yo he sentido un aroma de aceite ungido hermoso y no hay aceite por ningún lado. Desarrollamos olfato espiritual. Son experiencias hermosas, hermano. Pero tenemos que entender que hay algo más allá de lo que nos dan estos ojos y estos oídos y este tacto espiritual. Hay algo más allá. Hay experiencias espirituales. Y cuando yo leía este versículo y veo que Efesios dice en su palabra, bendito Dios, que sea iluminado los ojos de mi corazón. Yo veo algo más que el tacto, que la visión, que el escuchar humano. Veo que Dios desarrolla también sentidos espirituales en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual que comenzamos a ver y experimentar cuando comenzamos a caminar en el Señor. Así que, ¿qué sucede cuando Dios abre nuestros oídos espirituales? A través del Espíritu Santo de Dios, Dios nos ilumina. Y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. No sé si se acuerdan de la historia de Pablo cuando iba cabalgando, que cayó de su caballo, si era en el caballo que iba, y cayó y cayeron escamas sobre sus ojos, y allá dice que fue ciego. Y allá Dios mandó un profeta y le habló y oró por él. Dice que las escamas de sus ojos le cayeron. Abrió a un mundo espiritual. Y vemos al apóstol Pablo. Escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Pero tuvo que tener un encuentro con Cristo para que sus ojos espirituales, para que pudiera ser iluminado. Y el apóstol Pablo entendía que estaba haciendo lo correcto, cogiendo cartas de los religiosos y persiguiendo a los cristianos y echándole a la cárcel. Y hasta con Esteban dice que estuvo y vio la muerte de Esteban. Él pensaba que estaba haciendo y estaba por el buen camino hasta que tuvo la revelación de parte de Dios. Y fue uno de los hombres más atrevidos en el Señor. Así que, hermano, es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Por eso Él nos ha de iluminar y revelar. Así que cuando Dios abre mis ojos espirituales, cuando veo las cosas como Él quiere que yo las vea. Así que, ¿qué pasa cuando Dios abre nuestros ojos espirituales? Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, ilumina nuestra vida a través del Espíritu Santo, comenzamos a ver las soluciones de nuestros problemas. Mi hermano, hay veces que estamos en problemas y no vemos una solución. Y no sé cuántos de ustedes han estado en esta situación, ¿verdad? Pero en el momento que le dedicamos el problema a Dios y se lo presentamos a Dios, y cuando es la voluntad de Dios, el problema se resolvió así. Dios, qué sencillo haber resuelto esto en el Señor. Así que cuando Dios ilumina nuestra mente, podemos ver la solución al problema que enfrentamos. Y hay una historia que voy a hacer muy breve en ella, pero hay una historia bíblica de mucho impacto en la vida de Abraham, el padre de la fe que se conoce, Abraham. Y dice que Abraham le fue prometido un hijo, porque a Abraham le había sido prometido ser padre de las naciones. Jesús en una ocasión le dijo, Dios le dijo en una ocasión, mira las estrellas, así van a ser tus generaciones. Mira la arena del mar, así van a ser tus generaciones. Una promesa poderosa de Dios. ¿Y qué sucede? Que Abraham ya tenía 90 años. Su mujer Sara era estéril. Ya le había pasado, dice la Biblia, la costumbre de sus tiempos. Era una mujer adulta en su vejez. Así que para ellos
en la forma natural era casi imposible tener un hijo. Si habláramos ahora tendríamos que decir, tendría que haber un gran avivamiento para que Abraham pudiera tener un hijo, ¿verdad? Con 90 años. Pero en Dios no hay nada imposible, hermana. Así que, pero escuche esto, lo que pasó. Dice que su esposa Sara, reconociendo la promesa que Dios había hecho y estando seguro de que Dios lo iba a hacer, me dice, Sara le dice a Abraham, Abraham, tú tienes 90 años, yo también ya he pasado la costumbre de las mujeres, así que se ve difícil la situación. ¿Por qué no hace algo que era muy de costumbre en aquellos tiempos? Me dice, acuéstate con la esclava, que la esclava tenga el hijo y nosotros lo adoptamos como hijo y tenemos la promesa de Dios cumplida. Así que Sara quería darle la manita a Dios. Dios, como tú prometiste, yo te voy a dar una ayudita. Mi esposo se va a acostar con la esclava, tenemos un hijo y ya se cumplió la promesa. Y tuvieron Ismael, que Ismael hoy por hoy es el padre de todas estas generaciones árabes, ¿verdad? Que tienen tanta guerra con el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Pero hasta ahí llega la desobediencia, ¿verdad? Del hombre. Pero a esto no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que a Sara quiso ayudar a Dios, le entrega a la esclava, tienen un hijo llamado Ismael. Pero entonces sucede que Dios sí trajo un gran avivamiento. Y Sara queda embarazada. Y Sara entonces tiene a su hijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, a Isaac. Y nos dice la palabra que entonces Sara comenzó a sentirse incómoda con la esclava, comenzó a sentir celo y comenzó a sentir que la descendencia, la bendición y sus generaciones y la bendición patriarcal probablemente podía caer sobre el primer hijo Ismael, que era la costumbre, era el primogénito. Así que empezó a haber celo. Y dentro de toda la historia, Sara obliga a Agar a tener que ir. Y Abraham le dio dice, un pedazo de pan, le dio un poquito de agua y le dijo, vete. Y dice que la mujer se fue sola con su hijo por el desierto. Pero mira lo que vamos a llegar, hermano. Así que sacan a Agar de la casa, ¿verdad? Y ella se va caminando por el desierto. Esto lo podemos ver, después usted lo estudia en Génesis capítulo 21. Así que Agar partió errante por el desierto y dice que llegó el momento que se le acabó el pan y que se le acabó el agua. Y dice que el dolor de ella de madre era tan grande que ella le dijo a Dios, yo no voy a ver a mi hijo morir. Yo me pongo en esa escena, hermano. La mujer sola con su hijo en el desierto, con el calor, con el frío en la noche, con la serpiente, con los escorpiones. Usted imagínese toda la situación que puede tener. Y ahora sin comida y sin agua. Era una muerte segura. No había manera. Era una muerte segura. Y dice que la mujer con el dolor de su corazón cogió a su hijo y lo puso debajo de un arbusto. Y se fue a una distancia y allí se tiró a llorar. Y se tiró a llorar a Dios y lo injusto, la situación, lo que le estaba pasando, iba a haber muerte. Yo no quiero ver la muerte de mi hijo, de seguro vamos a morir. Así que esta es una escena en la vida de esta mujer muy trágica de rechazo. Me acuestan con el hombre, me dicen que fuera obediente como esclava, fui obediente como esclava, le doy el hijo que quería y ahora me terminan botando. Ahora estoy sola en el desierto. ¿Ahora qué hago sola? ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados en nuestra vida? Rechazado por un padre, rechazado por una madre, rechazado por un esposo, despreciado en una situación, hasta por nuestros mismos trabajos. En algún momento nosotros hemos enfrentado el rechazo y el rechazo duele. El rechazo lastima, te rompe el corazón. Y esto es lo que estaba enfrentando. Esta escena que estamos presentando una escena de rechazo, de soledad, de desesperación, de hambre. Y dice que esta mujer se sentó a orar.
Y cuando se sentó a orar, dice la Biblia lo siguiente. La vida es tremenda, hermano. Cuando nosotros estamos en situaciones de persecución, de tribulación, nosotros nos cegamos, hermano. Algunas veces Dios tiene la contestación en la mano y no la podemos ver, porque el problema nos consume. Y eso es muy normal, eso es muy humano, que emocionalmente el problema nos consume y no hacemos nada más que pensar en el problema. Dice que esta mujer se fue a llorar, pero mira lo que sucede. Y esto es lo que me impacta de la palabra. Cuando Dios te ilumina. Dice que llorando esta mujer en Génesis 21:19 dice, y en este momento dice que Dios envió a su ángel. Y dice que los ojos de Agar le fueron abiertos. Eso es lo que habla el versículo. Dice, en este momento Dios le abrió los ojos a Agar. La iluminó. El Espíritu Santo la guió. Simplemente está en la misma escena. Esta mujer está llorando en el desierto. Su hijo tirado debajo de un arbusto. Ella no quería verlo morir. Desesperado. Y dice de momento, sentado en aquel lugar, Dios le abrió los ojos. La iluminó. Eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Y mira lo increíble de esto. Que dice, Dios le abrió los ojos a Agar. Y cuando Dios la iluminó, que los problemas los echó para un lado y empezó a pensar que había esperanza en Dios, porque Dios había enviado a su ángel. Dice que en el mismo lugar, sin caminar de aquel lugar, abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y allí calmó su sed. Y allí comenzó su salvación. Y allí comenzó la iluminación de Dios, bendito Dios, a darle esperanza, a darle una salida. La grandeza de esto es que la mujer siempre tuvo el pozo al frente, pero no lo veía. El problema no dejaba que viera el pozo hasta que Dios la iluminó, hasta que el Espíritu Santo la iluminó y pudo ver lo que Dios quería que viera. Eso es lo que sucede cuando Dios permite que nosotros veamos lo que Él quiere que veamos. Esta mujer no veía el pozo. El pozo era salud, el pozo era salvación, el pozo era no morir de sed, el pozo era el agua, toda su esperanza. El hijo que iba a morir, hermano, se pudo hidratar nuevamente, tomar agua y recibir salvación. Así que tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos ilumina. Cuando estemos en el momento desesperado, cuando estemos en el momento de esta mujer enfrentando la muerte, rechazada por aquellos que habían sido sus amos, pero por la palabra Dios la iluminó y Dios la rescató. Amén. Dios es bueno. Necesitamos tener nuestra mente iluminada. Es necesario que el Espíritu Santo que tú tienes en ti y yo tengo en mí, a través de la palabra nos ilumine. Por eso, hermano, que cuando enfrentamos crisis, no podemos meternos, hermano, en un lugar escondido. Y si estás en un lugar escondido porque estás buscando la presencia de Dios, está bien. Pero tenemos que aprender que cuando estemos en dificultades, en problemas, hasta nuestra vida está en juego, tenemos que entender que Dios tiene una salida. Tenemos que pedirle a Dios la iluminación para poder entonces seguir adelante. Número 2, Dios quiere que abra tus ojos y Dios quiere que vea las barreras que te impiden caminar, que te impiden progresar. Hay veces que hay barreras que no nos permiten seguir caminando en la voluntad de Dios. Y cuando yo voy al libro de Números capítulo 22, yo veo una historia en este lugar que voy a resumir también, que es la historia del profeta Balaam.
Y los pueden apuntar y luego lo estudian en su casa para que se disfruten la palabra del Señor. El número 22:31, el capítulo 22 completo, nos habla de Balaam, un profeta de Dios que fue desobediente a Dios. Y dice que este hombre estaba montado en un burro. Y dice que iba camino a un rey que lo había llamado para orar por él, etc. Pero lo importante es que este hombre estaba desobedeciendo a Dios. Siendo profeta de Dios, siendo hombre de Dios, este hombre estaba desobedeciendo a Dios. Y mira lo que pasa. Dice que después ustedes lo pueden leer, pero en resumen, en 3 ocasiones, montado en su burro, el burro se paraba y no quería caminar. En una lo tiró hasta contra una, lo que pudiera ser una pared o una roca o algo. Y este profeta estaba molesto. Y dice que le daba al burro para que caminara para el frente y el burro no se movía. Y él no entendía lo que pasaba con el burro. Y dice que azotaba al burro, le entró a golpe por 3 ocasiones. Dios es tremendo. La Biblia dice que Dios hace hasta hablar las piedras. Aquí hizo hablar un burro. Así que es la situación de las situaciones increíbles que vemos en la Biblia. Pero Dios es Dios. Si Dios te quiere hablar, te habla como sea, hermano. Y mira lo que pasa. En el capítulo 22, versículo 28 dice como sigue. Entonces Jehová abrió la boca del asna. El profeta encima del asno. El asno no quiere caminar y el profeta a golpe limpio. Y el asna tuvo que hablar. El burro tuvo que hablar. Mire lo que dijo. Dice, el asno abrió la boca y le dijo a Balaam, al profeta de Dios. Se supone que Dios le hablará al profeta, no al burro. Le dice, ¿qué te he hecho yo para que me azotes por 3 veces? Hermano, si nosotros no obedecemos a Dios, hasta los animales nos van a hablar. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que la naturaleza expresa la grandeza de Dios. Así que si la naturaleza expresa la grandeza de Dios, aquí un burro tuvo que hacerlo. Y dice la Biblia, entonces Jehová abrió la boca del asna y le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le habló para atrás. Lo grande no es que el burro le habló a Balaam, lo grande es que Balaam le contesta. Todavía no conocía, aquí pasa algo raro, Dios. Un burro me está hablando cuando tú siempre eres el que me has hablado, Dios. En vez de Balaam pararse y decir, Dios, aquí hay un problema. Este burro me está hablando y yo no te escucho a ti. Sí, porque el profeta de Dios era aquel que Dios le hablaba y hablaba la palabra al pueblo. Así que lo grande no es que el burro habla, lo grande es que Balaam le contesta al burro. Mi hermano, cuando yo leo la palabra, de verdad que mi mente corre. Mi mente corre. Yo digo, increíble. Este hombre le contesta al burro y mira lo que le dice. El profeta le responde al asna, ¿por qué tú te has burlado de mí? Ojalá tuviera yo una espada en mi mano, porque ahora te mato. Así que se puso bravo con el burro porque el burro le habló. Y le dijo, tienes suerte que lo que tengo es un azote, que te azoté 3 veces. Porque si tengo una espada te mato ahora mismo. Empezó a pelear con el burro el profeta. Impresionante. Mira lo que pasa. Así que Balaam respondió, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada, pues te mataría. El asna le contestó. Así que hubo una contestación entre el profeta y el burro. Y el burro le contesta, no soy yo tu asna. Le dice, no soy yo el burro. Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. Como quien dice, te he servido por todos los años que tú me has tenido. Nunca has tenido un problema conmigo. Y le dice, todo el tiempo que me has tenido te he servido. Te has acostumbrado a estar y hacerlo así conmigo.
Y el versículo 31 dice como sigue. Entonces, escuchen esto. El versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Mira lo que pasa cuando no estamos iluminados por la presencia de Dios. Y les voy a decir algo, hermanos. Cuando hablamos de profeta, hablamos de hombres escogidos por Dios. Cuando hablamos de profeta, eran hombres que Dios le hablaba para ellos hablar a su pueblo. Así que el que Dios le está hablando no es cualquier hombre. Había sido un hombre escogido por Dios. Pero en este momento había dejado su comunión con Dios. Había dejado su relación con Dios. Probablemente había dejado su comunicación y su oración con Dios. Hermano, así que cuando la Biblia dice lo siguiente, el que se crea firme, que se cuide, que no caiga. Porque, hermano, todos vamos a tener los mismos ataques, empezando desde el altar al púlpito para allá. Así que todos tenemos que tener cuidado. Y aquí Balaam cayó en un error. Perdió la comunión con Dios. Y el burro tuvo que hablarle. Dice entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y mira lo que pasó cuando abrió los ojos. Entonces él entendió el burro. Entonces Jehová abrió los ojos del profeta y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. El ángel de Jehová que estaba en el camino tenía una espada desvainada, hermano. El ángel tenía una espada en su mano. Y luego que Dios le abrió los ojos al profeta, dice, y luego de eso, Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre tierra y adoró al Dios del cielo. Después le pidió perdón. Mira, hermano, lo que es no tener comunión con Dios. Este hombre era un hombre probablemente acostumbrado a escuchar la voz de Dios por ser profeta. Y Dios le hablaba, porque si lee los capítulos, los versículos anteriores, Dios le habló, vete, bendice a este rey, no hagas trueque con este otro rey, con esta gente no ore, maldícelos o bendícelos. Dios le hablaba, pero en este momento, como él quiso hacer lo que él quería y no obedeció a Dios, entonces lo que pasó fue que sus ojos no pudieron ver el camino. Pero el burro lo vio primero. Pero en el momento que Dios tiene misericordia, hermano. Dios tiene misericordia. Dios dice que lo único que Él quiere ver es un corazón contrito y humillado. Él lo va a bendecir. Mi hermano, no es lo que usted ha hecho, es la actitud que usted tome hoy ante la presencia de Dios. Usted sabe lo que hizo Balaam. Reconoció que lo había hecho mal. Reconoció que estaba andando en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Dios le abrió los ojos y le iluminó la mente, tuvo la conciencia de poderse tirar ante la presencia de Dios y decirle, Dios, perdóname, te bendigo, te alabo y perdóname, ten misericordia de mí. Así que, hermano, Dios puede hacernos ver la barrera que no nos hace progresar. Balaam nunca vio lo que impedía su bendición. El ángel lo estaba parando hasta que Dios lo iluminó y logró ver lo que impedía su camino, lo que impedía su caminar. Si hay algo, hermano, que usted siente que le impide su bendición, que le impide su caminar en el Señor, tiene que dejarlo a un lado. Usted sabe lo que no conviene en nuestra vida. No conviene cuando ocultamos áreas en nuestras vidas. Algunas veces nos queremos meter entre el grupo. No, yo me siento en el medio de los asientos que el pastor ni se va a enterar. Aquí no es cuestión del pastor. Aquí es cuestión del Dios que tú quieres engañar. Y Dios revela y Dios muestra. Yo lo creo, pero es tu relación con Dios. Le voy a hablar más. Usted sabe que usted puede impedir la bendición de un grupo
Si usted está mal ante la presencia de Dios, usted puede impedir que la bendición de Jehová llegue a su casa porque usted está incorrecto en algo. Usted sabe cuál es el mejor consejo, y algunas veces no nos gusta. Usted sabe cuál es el mejor consejo. Usted sabe quién realmente es un amigo. El que se sienta contigo en una silla y con sabiduría y con el amor de Dios y con el abrazo de Dios te pueda decir, ¿sabe qué? Esto lo puedes mejorar. Esto lo estás haciendo incorrecto ante la presencia de Dios. Y eso, probablemente esos amigos somos los que no queremos tener al lado. No, yo no quiero ese porque me dice la verdad. Yo creo con amor y con sabiduría que podemos ir donde gente que amamos y decirle, ¿sabe qué? Tú necesitas a Cristo. Permite que el Espíritu Santo ilumine tu mente, tus ojos, que la palabra lo haga. Bendito Dios. Porque cuando nos ilumina la mente, vemos las barreras que impiden nuestro progreso. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Cuando Dios nos ilumina, vemos cuál es la mejor defensa en los ataques que hace el enemigo contra nuestras vidas. Mira, hermano, todos seremos atacados. O tendremos situaciones matrimoniales, o tenemos situaciones de enfermedad, o tendremos situaciones económicas. Mi hermano, si yo hago una encuesta aquí, problemas económicos en algún momento de nuestra vida, problemas de salud en algún momento, o problemas gente que amamos de salud, o problemas con los hijos matrimoniales, etcétera, familiares. Probablemente todos van a contestar en algún momento de nuestra vida. Si no hoy, tenemos situaciones similares. Ahora, ¿cuál es la mejor defensa en contra de los ataques? La mejor defensa es ser iluminado por Dios y entender que el Dios que yo le sirvo, como dice su palabra dice, mi Dios que yo le sirvo es más grande que el que está en el mundo. Así que tú y yo en este mundo podemos tener nuestras situaciones, pero tienes que entender que tu Dios es más grande que el problema. Así que la mejor defensa que podemos tener es que Dios nos ilumine los ojos y podamos ver la mano de Dios. Y todo el mundo nos sentimos atacados en algún momento de nuestra vida. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una historia muy hermosa. El profeta Eliseo con su siervo. Nos dice la palabra que había, de los arameos, había un rey en Aram que dice que él siempre tenía guerra con el pueblo de Israel. Pero comenzó a notar que cada vez que él preparaba su ejército y preparaba un plan de ataque, lo lanzaba contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ya sabía todo lo que él iba a hacer, lo contraatacaba y eliminaba a su ejército. Y este rey comenzó y en una reunión con su staff dijo, aquí hay una salida. Aquí hay alguien que le está diciendo allá al rey de Israel lo que está pasando y yo no puedo ganar la guerra. El pueblo de Israel no es un pueblo de ejército, no es un pueblo más grande que el mío, no tiene más armas que nosotros tenemos y no hay una batalla que le podamos ganar al rey. Así que, ¿quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que está filtrando la información al pueblo de Israel? Se levantó uno de los generales del rey y le dijo, rey, no es eso. Es que aunque usted se esconda en su cuarto personal, todo lo que usted hable en lo secreto, Dios se lo revela al profeta Eliseo. El profeta Eliseo se lo dice al rey y ya hacen un contraataque. Ellos saben el camino que tú vas a coger y siempre te esperan por la retaguardia y te ganan. Y el hombre le dice, no es nadie de aquí, rey. Tú no tienes un traidor entre los tuyos. El único problema es que el siervo de Dios oye todo lo que tú dices en secreto y se lo divulga al rey. ¿Sabe lo que dijo el hombre? Le dijo, ok, pues vamos a hacer esto. Yo quiero buscar a ese hombre. Díganme en dónde está, que lo vamos a vencer en este momento. Así que el ejército obediente a su rey, le dijo, vamos a ir a donde entonces se encuentra
Eliseo y dice que sitiaron el lugar. Sitiar el lugar es hacer un círculo en la ciudad o en el lugar donde él estaba y no permitir que nadie entre y salga. Él dice, como Eliseo está aquí, lo vamos a encontrar. Y dice que cuando se levantó muy de mañana, el criado salió afuera y el criado vio a los ejércitos enemigos rodeando el lugar donde ellos estaban. Y fue corriendo donde el profeta y le dijo lo siguiente. Le dijo, Eliseo, ay mi señor, exclamó su criado, ¿qué vamos a hacer? Los ejércitos de Aram nos rodean. Y Eliseo muy tranquilo le dijo lo siguiente. Le dijo, no tengan miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El siervo no entendió aquello. Yo me imagino que el siervo habrá mirado a Eliseo y le dijo, ahora sí que perdió las cabezas. Estoy viendo miles de hombres en carros afuera, en carruajes que nos están rodeando. Le doy el informe y me dice que no me preocupe. Y además de eso me dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Me dice, ya yo los vi. Ya yo vi que no tenemos oportunidad. Ya yo vi que el ejército enemigo nos rodeó. Después de esto, la muerte. Eso decía el criado. Y Eliseo sentadito en su sillita sentadito, hermano. Tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay veces en nuestra vida, hermano, que no vemos la provisión de Dios, que no vemos la protección de Dios. Hay veces en nuestra vida, hermano, que salimos con nuestros carros, con nuestra familia. Probablemente se te quedó la caja de Pampers. Y uno, ¿por qué dejaste la caja de Pampers, muchachos? Dios te está evitando un accidente más adelante. Viraron a su casa, regresaron. Usted nunca se enteró. Pero el Dios del cielo lo guardó. Y hay situaciones así en nuestra vida que no entendemos, en nuestra vida diaria. Y es que Dios ha enviado el ángel de Jehová. Y le está diciendo, ángel, cuídame a mi hijo. Ángel, cuídame a mi familia. Cada vez que alguien se va de viaje, nosotros le echamos la bendición y oramos. Dios, dice tu palabra que tú cuidarás nuestra entrada y nuestra salida. Esa es mi oración para el que sale por esa puerta. Pastor, me voy para Puerto Rico 2 semanas. Vamos a orar. Dios, llévalo con bien y tráelo. Porque es el ángel de Jehová el que nos guarda, el que nos cuida. Es Dios el que provee bendición para nuestras vidas. Y el criado insistía. Le decía, es que estamos rodeados. No hay problema. Mira lo que tuvo que hacer el profeta. Cuando usted tiene visión de Dios, usted sabe lo que Dios va a hacer. Hay veces que llegan gente nerviosa, vamos a orar. Y la gente mira a uno, ¿para qué voy a orar? No ve el problema. Me dice, vamos a orar. Porque Dios al profeta le dio la visión de lo que estaba sucediendo. Mientras que el criado no lo veía. Y mira lo que sucedió. Sucedió lo siguiente. Dice, entonces Eliseo oró. Mira la oración del profeta. Abre los ojos, Dios, a este joven para que vea. Y dice que la próxima vez que el criado fue afuera y miró para arriba, entonces vio los ejércitos. Vio los ejércitos del enemigo rodeándolo. Pero cuando miró a los montes, dice que vio todos los ejércitos de Jehová en carruajes de fuego. Los ángeles de Jehová los rodeaban, bendito Dios, para protegerlo. Y él entendió que la bendición de Jehová estaba. Entonces entendió que la victoria de Dios estaba. Pero no pudo verlo hasta que Dios le abrió los ojos. Eso es iluminación. Eso es cuando Dios te da a entender, hay esperanza, hay algo que voy a hacer, lo voy a cambiar. Ese marido lo cambio, esa mujer lo cambio, esa situación con el jefe la cambio. Si no cambia la situación, cambia el jefe, pero hace algo.
No he dicho eso del esposo ni de la esposa, ¿sabe? Del jefe solamente. Pero escuche, hermano. Escuche lo que le quiero decir. Dios cambia las circunstancias. Lo que sucede con nosotros es que no podemos combatir nuestros problemas con esta carne, con estos ojos, con estos oídos. Y escuche esto, y mucho menos con esta boca. No meta la pata, hermano. Tranquilo. Dios dice, espera en mí que yo haré. Muchas veces somos rapiditos. Queremos ser como el profeta Balaam. Te di 3 latigazos, pero tuviste la suerte que no tenía una espada porque te cortaba la cabeza. Esas fueron las palabras del profeta Balaam. Hasta que Dios le mostró el ángel de Jehová. Y entonces vio realmente quién tenía la espada en la mano. Si Balaam llegaba a levantar una espada, la cabeza que podría correr era la de Balaam y no la del burro. Porque el ángel de Jehová estaba en el camino. Tú no pasas por aquí. Estoy evitando que cometas un error en tu vida, bendito Dios. Pero necesitamos tener la iluminación de parte de Dios. Y nos dice la palabra, ¿qué sucede entonces cuando Dios te ilumina y te hace ver lo que Dios quiere que tú veas? Mira lo que hace, hermano. El último slide de la predicación. ¿Qué sucede cuando Dios te ilumina y te hace ver lo que Dios quiere que tú veas? Número 1, veo la solución a mis problemas. Como Agar tirada en el desierto esperando morir y tenía el pozo de agua frente y no podía verlo por el dolor de la situación que estaba pasando. ¿Qué sucede cuando Dios te ilumina? Puedes ver las barreras que te hacen impedir progresar. Balaam nunca vio al ángel. Nunca lo pudo ver hasta que Dios le abrió sus ojos y vio lo que impedía su progreso. ¿Y qué sucede cuando Dios te ilumina? Veo cuál es la mejor defensa para los ataques. ¿Usted sabe cuál es la mejor defensa para los ataques? Cuando el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Porque dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. El salmista decía, un guerrero, David, decía, 1000 caen a mi diestra y 10,000. Mas a ti no llegarán. Así que el enemigo puede levantarse y hacer lo que quiere, pero dice la palabra del Señor, lo dice y establece que podrán venir 1000 por un lado y 10,000 por otro, pero la sorpresa es que a ti no van a llegar. Porque el ejército de los ángeles de Jehová te han de cuidar. Y aunque estés en la situación como Agar, dice, Dios tiene la salida. No te pongas ciego y pierdas la visión por el problema, porque el pozo que te ha de restaurar y te ha de bendecir está al frente tuyo. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, lo que estamos tratando de decir es algo sencillo. No nos compliquemos con teología, no nos compliquemos. Es sencillo. Dios tiene respuesta para tus problemas. Es sencillo en la palabra del Señor cuando Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es sencillo entender la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada. ¿Qué dice? Nada. No algunas cosas. No ocasionalmente. Es que nada me faltará. Y es tan hermoso que dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. Agar andaba en la valle sombra y la muerte. Su hijo debajo de un arbusto muriendo. Ella muriendo de sed en el desierto.
aunque andes en valle de sombras y de muerte, no temeré, porque Jehová es mi auxilio. Porque dice la palabra, bendito Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Clama a mí, yo te enseñaré y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. La palabra está llena de promesas. Lo que hablábamos la semana pasada. Vamos a hacernos de las promesas de Dios. No permitamos que el enemigo nos ciegue los ojos. Vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Dios quiere que veamos el camino abierto. Dios quiere que veamos los ejércitos acampando alrededor de nosotros y defendiéndonos. Dios quiere que veamos la provisión. La economía nos ataca, no entendemos. ¿Qué hacemos ahora? Tranquilo, el pozo está al frente tuyo. Dios lo está poniendo. Yo quiero orar. Llegó el momento de tú decirle a Dios, Dios, yo quiero. Yo quiero ver lo que tú quieres, Dios, que yo vea. Me cansé ya de Dios, de pensar yo, de analizar yo, de ver una salida a Dios. Yo quiero ver, Dios, lo que tú quieres que yo vea. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu problema. Yo quiero orar por tu matrimonio. Yo quiero orar por tu familia. El paso es un paso de fe. Dios, yo quiero. Dios es bueno, hermano. Yo sentí una emoción por predicar esta palabra en esta mañana, que si me dejaban comenzaba a predicar desde que llegué a las 9:30. Tenía emoción de llevarle las buenas nuevas, de decirle, mira lo que descubrí. Dios quiere que tú veas. Y yo quiero orar por ti en esta mañana, hermano, porque hay esperanza. Dios nos da esperanza. Amén. Oramos, hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por este día, mi Dios. Gracias por esta mañana que nos regalaste, Padre Santo. Gracias por tu palabra predicada. Gracias por los cánticos, Padre Santo. Gracias por tu presencia, mi Señor. En esta hora nos despedimos, Señor. Tu presencia siempre esté con nosotros, mi Dios. En esta mañana, Padre Santo, nos llevemos esta palabra hermosa y poderosa hacia nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre Santo, para que la podamos hacer, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Padre Santo, espirituales, mi Señor, para que nos enseñes el camino, Padre Santo, por donde debemos andar, mi Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que nos enseñes, Padre Santo, por donde debemos caminar, Padre Santo. Quita las escamas de nuestros ojos como a Pablo, Padre Santo, para que podamos caminar por donde tú quieres que caminemos, mi Señor. En esta hora, Dios mío, salimos de este lugar, mi Dios. Tu presencia, tu ejército, mi Señor, siempre vaya con nosotros, mi Señor. Acompáñanos, guárdanos, cuídanos, Padre Santo, en el camino, mi Señor. Envía a tus ángeles para que acampen alrededor de cada uno de nosotros, mi Señor. Y salimos de este lugar con tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Están despedidos, hermanos. I want to